Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración, en el Hotel de los Inmigrantes. Hoy vamos a charlar con Cecilia Mosto, politóloga, directora de la agencia de research CIO. Cecilia, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En una época se solían medir y comparar la credibilidad de las distintas instituciones, ¿no? Estaba la Iglesia, el Poder Ejecutivo, el Congreso y los medios. ¿Esas investigaciones se siguen haciendo, teniendo en cuenta que los medios hoy...? Sí. Son, digamos, datos de contexto que en realidad ninguna investigación sobre cualquier cosa debería dejar de mirar el contexto, ¿no? Porque en realidad la confianza en diferentes actores sociales, aún no teniendo que ver con tu negocio o con tu, digamos, problema específico, nos dice mucho también acerca de eso, ¿no? Por lo general, digamos, cada agencia tiene su panel de indicadores, pero ninguna, digamos, deja de medir medios de comunicación, la iglesia, las universidades, la universidad como actor social, te diría, bueno, el presidente, las instituciones políticas, sindicatos, ¿sí? Justicia, partidos políticos. Entonces, es como un mapa muy interesante de ir mirando e ir viendo cómo va evolucionando, ¿sí? Y los medios me parece que ahí tienen un rol muy destacado, muy privilegiado. Hubo una época en la que los medios estaban al tope, en el podio de las instituciones más creíbles o más confiables. Sí. ¿Hoy cómo es esa realidad? Sí, los medios, digamos, siguen teniendo ese lugar, digamos, dentro de la cabeza de la gente. Hay, digamos, elementos bastante interesantes para tener en cuenta. Yo creo que cuando uno analiza los medios de comunicación, en realidad lo que tiene que analizar es la lógica, o cómo se integran a la lógica en la construcción de opinión de la gente, los medios. Y eso tiene como grandes particularidades dentro de la sociedad argentina. Es decir, en el mundo tienen un lugar, pero la Argentina tiene un lugar muy especial. ¿Somos particulares en eso? Sí, porque en realidad ese lugar se los da la debilidad institucional de la Argentina. ¿Sí? Entonces, es como que los medios de comunicación supieron trazar estrategias dentro de esa debilidad institucional que les da un lugar muy importante dentro de la construcción de opinión de la gente, ¿no? Y eso no es de ahora, sino que te diría que ¿con qué correlaciona esto? La gente pide transparencia. ¿Sí? El tema de la corrupción y de la falta de claridad y de transparencia, digamos, en muchas cosas, bueno, hace que esto sea una demanda social. Entonces, si esto es una demanda social, ¿quién responde a eso? Y los medios dieron respuesta a eso desde la década del 90. La exigencia de la sociedad de transparentar otras instituciones. Los medios lo que hacen es hablar de cara a la opinión pública. La opinión pública no juega un lugar muy importante para, digamos, cómo está armada la institucionalidad en la Argentina, ¿sí? Todo es de espaldas a la opinión pública más que de frente a la opinión pública. Somos un país en donde las corporaciones tienen un peso muy grande y el principio democrático queda muchas veces, digamos, disuelto, muy poco claro. Entonces todos estos actores que de alguna manera, esta es mi perspectiva que viene muy, digamos, enmarcada en lo político, ¿no? Estos actores que de alguna manera construyen la vida de la sociedad, resuelven cosas, negocian cosas sin tener en cuenta la opinión pública, en mayor medida, ¿sí? Que en otros países en donde la democracia funciona un poco mejor. Entonces ahí los medios lo que hacen es correr el telón y decir, esto te están haciendo, esto te pasa, aquel gobernador hizo tal cosa. Entonces es como que la gente siente que el medio de comunicación es alguien cercano. ¿Sí? Una especie de aliado. Exacto, está de su lado, el medio está de su lado, ¿sí? Entonces esto me parece que es muy importante y yo creo que es una posición que puede ir cambiando en la medida que las instituciones se fortalezcan, ¿no? Y que no sea necesario que el medio de comunicación sea el que esté diciendo las cosas. ¿Y estamos cerca de ese momento o todavía es un horizonte remoto? Lejísimos. Lejísimos, pero bueno, en algún momento estamos mejor, ¿no?
Yo tengo casi 60 años y cuando tenía 15 este país era horrible desde el punto de vista institucional, ¿no? Entonces yo creo que año a año fue mejorando eso, pero todavía no es el Estado, digamos, que se acerque un poquito a lo que queremos, ¿no? En términos democráticos. Decías recién que los medios han sido la institución, en el conjunto de las instituciones políticas, en el sentido amplio argentinas, que aportaban una dosis de transparencia, o por lo menos era lo que les demanda la sociedad. ¿Y la transparencia de los propios medios, sobre los propios medios? Porque si no hay un actor ahí, entonces sí es un actor súper poderoso. Si es que existe la entidad medios, entiendo que tiene su complejidad, ¿no? Sí. Mucho más poderoso que los demás. Cumpliría ese rol no de cuarto poder, sino de primer poder, si es el único que transparenta al resto. Y sí, no se transparenta a sí mismo. Eso es algo que no está claro para la gente, ¿no? Si yo hablo desde lo que piensa la gente y qué pasa con los medios en la cabeza de la gente, el tema de empresa mediática no está claro para ellos, ¿sí? Si vos, hay tres elementos, ¿no?, que un poco condicionan a los medios de comunicación en los últimos años, y es la debilidad institucional, la tecnología, que eso le pasó a todo el mundo, digamos, y la intervención política de los medios de comunicación. En el ciclo, digamos, del anterior gobierno, en el ciclo K, la estructura mediática estuvo muy intervenida, ¿sí?, políticamente. Cuando vos estudiabas qué pasaba con eso y la gente pierde confianza en un actor mediático que está muy asimilado a algún político. Es decir, el periodista, que era muy confiable, se transforma en alguien poco confiable, porque empieza a ser asociado con la política y la política es poco confiable para la gente. ¿Se entiende? Es decir, cambia de categoría, cambia de espacio. Y eso que vos decís, bueno, sí, había periodistas muy identificados políticamente, pero también hay periodistas muy asociados a empresas. Bueno, esto para la gente no está claro, ¿sí? No están claros los intereses del negocio mediático. Para la opinión, yo te estoy hablando de la opinión pública en general. Sí, sí, estamos hablando de un promedio de la sociedad argentina. Que nosotros medimos hace muchísimos años lo que llamamos población informada. Es decir, es gente que admite acercarse a los medios de comunicación para informarse, no para entretenerse nada más, ¿sí? Y, digamos, dentro de esta población tenés el hard consumer, que es el que, digamos, aplica muchos indicadores de consumo de información, y el light, que es Bueno, la gran base de la población informada es el laico, es la persona que mira los noticieros por aire todos los días, por ejemplo, ¿sí? O, qué sé yo, puede a lo mejor mirar las señales de cable de noticias para enterarse del pronóstico del tiempo, para informarse de algunas cosas. Se entera, digamos, a través de algún recurso. Exacto, pero el hard, digamos, la persona que es intensivo en consumo de información, tenés el 15% de la gente, ¿no?, que por ahí tiene más idea y puede entrever, puede hacer una lectura un poco más fina. Sigue a varios periodistas, contrasta fuentes de golpe. Claro, exacto. Medios. Y además puede interpretar lo que un periodista está diciendo y puede rápidamente decir, esto lo está diciendo por tal cosa, ¿no? 15% de la población, y eso además correlaciona con algún otro indicador, Sí. De nivel de educación, Exacto. Nivel de consumo. Correlaciona con nivel de instrucción. En general son hombres, digamos, son más hombres que mujeres. Hay mujeres, pero la mayor participación en ese segmento lo tienen los hombres. Es muy centro urbano, digamos, capital federal, ¿viste? Digamos, cuanto más te alejas de los centros urbanos, menor es el consumo de información, pero en términos... AMBA, Córdoba, Rosario. Exacto. Y poco más. Sí, y no mucho más. Pero hay algo que es interesante, porque, viste, este debate, la gente se informa, no se informa, y yo creo que, digamos, por los estudios que hacemos, que hay un nivel muy alto de consumo de información. Es superficial, digamos. Cuando vos haces focus group o técnicas más cualitativas en profundidad, vos te das cuenta que la gente te dice, sí, sigo a tal, pero escarbás un poco, digamos, la información que tiene para darte y es contradictoria, es muy, digamos, débil, ¿no? En términos de poder expresar lo que se informó. O
O sea, es verdad, pero hay países que todavía son menos consumidores de información que nosotros, ¿no? ¿Estamos entre los más consumidores de información? Somos muy intensos en ese sentido. Eso explica la cantidad de señales de noticias, la oferta informativa que hay. La oferta informativa es enorme. Y además hay demanda, porque también rankean entre los primeros lugares, entre las señales más vistas, más de una señal de noticias incluso. Hay demanda, y esto siempre fue así, digamos. La radio AM juega un rol súper importante, digamos. No es como televisión por aire o está más abajo en la participación. A pesar de su desventaja tecnológica, ¿no? Que es antigua, se escucha medio mal, ¿no? Pero en los últimos años, la AM venía cayendo y en los últimos años empezó a subir. Fue muy reemplazada por cable, claro, porque, viste vos, eso de prender la radio a la mañana, ahora prendés el cable a la mañana. Pero hay muy buenos periodistas en las primeras franjas de la mañana y eso no puede ser explicado de otra forma que no sea porque hay gente que le interesa y hay anunciantes que ponen, digamos, que es un espacio que valoran. Esto está presente y yo te digo, hay veces que hago investigaciones para empresas, sobre otros temas, y a vos te asombra gente con nivel de instrucción muy bajo que se hayan enterado de un tema a través de los medios de comunicación y eso las haya movilizado para impedir determinada cosa o para que determinada cosa no se haga. No, viven, digamos, bastante en conexión con el contexto. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio, que son instituciones débiles, que muchas cosas esenciales para la vida de la gente, digamos, depende de que los medios se las digan, ¿sí? Yo por eso digo, cuanto más estabilidad y seamos una sociedad un poco más desarrollada, donde no haya tanta ansiedad por ver si te aumentó el tomate o si un político que querías, digamos, te defraudó porque usó tu plata para otra cosa. Mientras seamos esta cosa como sociedad, los medios, digamos, ahí van a seguir jugando un rol muy importante para la gente, para la vida diaria de la gente. Interesante, ¿no? Quienes estamos por ahí en el ámbito de los medios de hace tiempo, por ahí no nos damos cuenta, se me acaba de ocurrir, pero la gente va a las puertas de los canales a pedir cosas, a pedir porque tiene un problema de salud, una necesidad para su familia, una vivienda, además llama obviamente y reclama desde hace mucho tiempo. Sí, y eso si vas al interior, todavía es mucho más eso, porque el periodista de una radio FM o AM del interior, de cualquier pueblo, es servicio puro, claro, y conecta a la gente entre sí, les dice tal persona está buscando para irse a no sé dónde, si alguien va, o sea, ahí el rol es mucho más próximo, mucho más cercano. El medio de comunicación juega una cosa muy importante, no leerá los diarios, por supuesto que no, pero Facebook y la radio son súper importantes. Mencionaste una palabra clave, Facebook, redes sociales. Después de la pausa vamos a conversar de cómo conviven todo ese panorama de medios tradicionales que veníamos describiendo con la nueva realidad de las redes. Pero eso después de este corte. Seguimos en TMT Conversaciones, hoy charlando con Cecilia Mosto, que es politóloga y directora de CIO Agencia de Research. ¿Cómo conviven en la influencia sobre la opinión pública, en la generación de opinión pública, los medios tradicionales y las redes sociales? Bueno, ese es un temón, ¿no? Es súper... Tenemos 5 minutos. Sí, tengo que ser breve. Digamos, bueno, las redes sociales, por supuesto, están y las audiencias se han distribuido con ese, digamos, soporte nuevo y qué sé yo, eso no lo pongo en duda. Yo, digamos, me centralizo más en ver qué tipo de influencia tienen en la construcción de opinión, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, ver el medio de comunicación cómo juega en ese lugar. Entonces, bueno, si bien, digamos, vos tenés un porcentaje importante de gente que mira la televisión por aire, el noticiero, ¿no?, de la noche, señales de cable, portales
de diarios en Internet, después viene, sigo a un medio de comunicación a partir de redes sociales, porque está eso, ¿no? El tema de cómo te informás. Bueno, está bien, me informo a través de redes sociales, pero a lo mejor se informa, la red social es un puente para el medio finalmente, ¿no? Entonces, eso está casi a la par de portales de noticias. Después vos preguntás, y seguís a periodistas a través de redes sociales, y eso baja un montón, ¿ok? Es decir, para consumir información todavía el medio es como la marca, el sello, ¿no? Que la gente sigue a través de redes sociales. El periodista, yo te diría que está 15 puntos por debajo de eso, más o menos. O sea, la marca periodística todavía es mucho más relevante que los nombres individuales de las marcas periodísticas. Es que es como una garantía, ¿sí? Si vos profundizás el tema de las noticias falsas, que es una beta, digamos, de todo esto, porque en realidad las noticias falsas se multiplica o se convierte en un concepto muy interesante a partir de las redes sociales. Entonces la gente cuando se conecta a través de redes sociales, para informarse, no digo para entretenerse o conectarse con alguien, para informarse, busca una marca, ¿sí? Busca alguna garantía de que eso que le están diciendo tiene algún viso de realidad, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos preguntas, eso es hábito de consumo frecuente, pero cuando vos decís, y cuando querés profundizar una información, ¿qué haces, no? Bueno, ahí es interesante ver lo que pasa con la gente que está por debajo de los 30 años, ¿no? Que su consumo frecuente, el 60% es a través de redes sociales, pero como vos le decís, y cuando querés profundizar, ahí sube al 56%, casi al 60%, portales de noticias, es decir, que pueden ser diarios, que antes fueron offline y ahora es online, pero también portales de noticias. ¿Sí? Nuevos, nativos digitales. Exactamente, exactamente. Eso empezó a jugar un papel importante, que en definitiva son nuevas marcas, ¿sí? Así que siguen con esa lógica. Y sigo a los medios a través de redes sociales, que es su hábito frecuente, cuando es para profundizar va directamente a la marca, digamos, ¿sí? Deja la red y va a la marca. Entonces, esos son todos indicadores que justamente vuelven a hacer consistente las conclusiones iniciales que estábamos charlando, ¿no? Los medios como garantes, digamos, de información. Ahí hablabas de garantía de información, de fake news. El fenómeno, digamos, de explosión de distribución de noticias falsas, porque las noticias falsas han existido toda la vida, está convirtiendo a la sociedad en una sociedad más escéptica, la opinión pública más escéptica, duda más, descree más, toma las cosas más con pinza, o entra como un camión cuando está expuesta a una noticia falsa. Yo creo que entra como un camión y que inmediatamente va a buscar, digamos, así, porque ¿qué pasa? Así como aparece la noticia falsa rápidamente, también aparece la desmentida rápidamente. El antídoto. Exactamente. O sea, a mí me parece genial que justamente exista la denominación de noticia, porque eso está marcando una barrera y la consecuencia inmediata de eso es el fortalecimiento del otro espacio, el fortalecimiento del espacio donde hay un proceso cuidado en la construcción de noticia, ¿no? Eso me parece lo interesante, que se está destacando esto otro, ¿no? Lo que está del lado de donde las cosas se hacen bien, ¿sí? Por eso es bueno que haya surgido el concepto con tanta digamos, relevancia el tema de noticias falsas. Hubo, cuando yo estudiaba y antes, estaba el concepto de la teoría de la agenda setting, ¿no? De cómo los medios tematizaban a la sociedad, le planteaban una serie de temas, la sociedad, la opinión pública los tomaba o no, pero bueno, medianamente había una agenda común. ¿Sigue existiendo esa agenda común o hoy cada uno está un poco atomizado, cada porción de la sociedad, depende de la edad, de dónde vive, de los ingresos, de la formación que tiene, está en sus temas? Sí, digamos, la diversificación de la oferta hizo que también hubiera más, nos encontramos con una demanda más segmentada, ¿sí? Más segmentada y con más ofertas de primeras noticias, lo que hace que la agenda de las personas a veces no vaya tan asociada a la agenda de los grandes medios, ¿sí?
Esto se ve claramente. Nosotros tenemos un panel que a mí me encanta, que es qué ofrecen los medios, pero las primeras planas, qué recuerda a la gente de esa oferta y qué le preocupa, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos siguiendo si existe una correlación entre lo que se ofrece con lo que recuerda, con lo que preocupa. Y a veces sí, y muchas otras veces no. Digamos, los grandes medios, por ejemplo, ¿no? En la primera mitad del 2016, que había una oferta del tema corrupción muy grande, vos donde quisieras, aprendías algo, veías sobre el gobierno anterior, ¿no? Claro, a gente, digamos, robando la rosadita, los bolsos, esto, lo otro. Y sin embargo, el primer tema de preocupación para la gente, si bien eso era recordado, era la inflación, porque en ese momento había habido un brote inflacionario como ahora, digamos. O sea, hay, o por ejemplo la delincuencia, el tema de inseguridad. Vos a veces tenés en las tapas de los diarios en séptimo lugar la inseguridad, a veces, o en cuarto lugar, y sin embargo lo tenés en primer lugar para la gente, ¿sí? Porque esa semana mataron a un colectivero de espaldas, ¿viste? Que hay noticias que son muy impactantes. El tema inseguridad mata cualquier otro tema, inclusive el tema de inflación. Así que bueno, lo que sirve sí es ir viendo cómo va articulando todo eso, ¿no? Y comprender un poquito más qué pasa con la gente y su vida diaria, ¿no? Por parte de los medios de comunicación. Hay ahí muchas veces como varios contrastes, ¿no? Lo que está en los grandes medios como agenda, lo que está en las redes sociales, que una parte se vincula con lo de los grandes medios, pero también con lo que los propios usuarios y sus contactos van distribuyendo, y con la percepción directa, ¿no? De la gente en el supermercado, en la calle, o a la noche, en un lugar oscuro. Claro, viste esto de el gobierno que no quiere dar malas noticias. La verdad que la gente tiene las malas noticias al alcance de la mano. Claro, cuando va al almacén. Entonces, eso, viste, es una cosa que vos no podés manejar. La realidad es una. Entonces, bueno, yo creo que sí, la influencia que tienen que tenían esos poquitos medios con tapas, digamos, muy parecidas, etcétera, está bastante más distribuido en este momento. ¿Hacen bien Marcos Peña, asesorado por Durán Barba, en concentrar buena parte de la comunicación del gobierno en las redes sociales y en el universo digital en general? Yo creo que lo que ellos concentran en redes sociales básicamente es la pauta, digamos, un tipo de comunicación muy pautado. Y eso es mucho menos creíble que la comunicación más espontánea. Entonces, desde el punto de vista de una comunicación formal, donde el gobierno anuncia, muestra a la gente lo que hizo, manda cartas, eso es una publicidad, digamos, y tiene el mismo impacto que tiene una publicidad, que vos podés insistir con eso, pero bueno, en el momento que vos dejás de tener confianza o se rompe el lazo de confianza, ahí tiene que aparecer otro tipo de comunicación más espontáneo, más digamos, no estés hablando vos bien de vos mismo, sino que por ahí otros empiezan a hablar bien de vos mismo. Me parece que eso hay que soltarlo, porque si no, es el tipo de comunicación que ellos promueven por redes sociales, tan armada, empieza a perder impacto, ¿sí? Porque ¿quién cree eso, no? Es como una marca de autos hablándote bien del auto, claro. O sea, tiene la misma credibilidad. Y en aunque política, sea por redes. Claro, exactamente. Y en política no es así, es más espontánea que formal la comunicación. ¿Cómo ha percibido estos años la opinión pública, en términos generales, obviamente en los términos en los que estamos conversando, al periodismo militante? ¿Distingue un periodismo militante de uno no militante? Y si así fuese, ¿qué características plantean esa distinción? Nosotros, durante todo el periodo de intervención de medios, de clara intervención de medios, teníamos dos canastas. Una canasta que eran los medios, digamos, explícitamente a favor alineados al gobierno de Cristina o de Néstor, y los medios no alineados, ¿no? Definimos así. Y medíamos la confianza, ahora digo medíamos porque ahora eso ya no pasa, ¿no? La confianza media entre unos y otros. Cuando un gobierno acá o en cualquier país del mundo toma un medio de comunicación, ese medio de comunicación pierde todos los atributos positivos que tenía, es decir, deja de tener confianza. Si vos mirás, Víctor Hugo Morales estuvo entre los 10 primeros
en términos de confianza para la población durante muchos años, y cuando él empieza a hacer explícita su adhesión, empieza a caer su nivel de confianza. Pues lo que yo te decía antes, digamos, la gente empieza a asimilarlo a un político y los políticos no son confiables para la gente, ¿no? La confianza media en política es de un 15%. Vos sos periodista y te convertís en un vocero de un político, eso pasa con todo el mundo, ¿no? Te convertís en un vocero de un político, la confianza cae. Entonces, la gente tiene clarísimo eso, que cuando alguien ya no está, digamos, siendo neutral, aunque no exista por ahí la neutralidad, o aunque ellos crean que es neutral alguien que no lo es lo que yo te decía antes, eso no es transparente para la gente, el tema de la empresa y el interés por ahí empresario. Lo que sí es transparente para la gente es el discurso de adhesión política. Y ahí, digamos, hay un montón de casos, que bueno, no voy a nombrar ahora, pero cuando fueron capturados por el gobierno, perdieron audiencia y confianza. Pierden las dos cosas por las cuales son, digamos, tratados de asimilar, ¿no? ¿Y podría pasar algo similar con el actual gobierno y algunas otras figuras periodísticas, aunque menos explícitamente, digamos, no en el tono del gobierno anterior? Claro, yo creo que si se hace explícito, te pasa. En este momento no es explícito, ¿sí? Hay elementos que hacen que esto no quede tan planteado, ¿no? Entonces, no está perdida la confianza en esos medios, ¿sí? Por ahora, pero porque no hay una clara alineación. Fíjate que hay muchas cosas que tienen que ver con denuncias al gobierno que se hacen desde casi todos los medios, ¿no? Cecilia, muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos aquí en el Museo de la Inmigración, en el Hotel de los Inmigrantes, en TMT Conversaciones, charlando con Cecilia Mosto, que es politóloga y directora de CIO Agencia de Research.